Hola, vamos a dar unas indicaciones para enfrentarnos al cuaderno último de Fundamentos del Arte 1, que es el dedicado al neoclasicismo. Bien, como recursos tenéis el blog de la materia y también yo os recomiendo que acudáis dentro del blog, en la página de Fundamentos del Arte 1, busquemos el, las presentaciones que hace el Instituto San Isidro de Madrid. Ahí ya sabéis que nos tenemos que ir a la tercera evaluación y dentro de la tercera evaluación buscar el bloque 13 neoclasicismo. Bien, una vez que tengáis esta presentación, yo os recomiendo que la veáis con detenimiento porque bueno, tiene un montón de imágenes y nos van a dar una visión muy buena de todo lo que es el neoclasicismo, pero son 117 páginas para que la veáis con detenimiento. Bien, otra cosa es dentro de nuestro blog, pues aquí tenéis el cuaderno en lo que se va a centrar. Yo lo he resumido para que no tengáis mucho más trabajo en una introducción con el contexto social y político del neoclasicismo, sobre todo centrado en Francia. Luego vamos en arquitectura, vamos a ver algo, pero nos centraremos en el Congreso de los Diputados de Madrid. En escultura, el italiano Antonio Cánova. En pintura, los dos pintores franceses, David e Ingres. En pintura inglesa hay varios pintores ingleses, pero nos vamos a centrar en uno, que es Joshua Reynolds. Luego veremos algo del mobiliario para diferenciar el mobiliario de estilo Luis XVI, que es propiamente el neoclásico, y el imperio, que es como una evolución dentro del neoclásico. Y luego veremos lo que tiene que ver un personaje que se llama Emma Hamilton con la moda de la época. Bueno, esto lo podéis ver detenidamente aquí en la introducción. Os he puesto un vídeo para que veáis bueno, la importancia que tienen los descubrimientos de Pompeya. Vamos a verlo aquí ahora. Pompeya fue una ciudad del sur de Italia en la época de la antigua Roma, situada a los pies de la bahía de la moderna Nápoles. Se cree que fue fundada por un antiguo pueblo en el siglo VII a.C. y pasó a ser una comunidad romana en el año 91 a.C. Con los años se convirtió en una ciudad próspera de unos 20.000 habitantes, llena de palacios, monumentos y jardines. Muchos nobles construyeron allí sus casas, atraídos por el agradable clima y su paisaje tranquilo. Un paisaje solo quebrado por la sombra del monte Vesubio, un gigantesco volcán que marcaría el futuro de la ciudad. El primer aviso fue en febrero del año 62, cuando se produjo un terremoto que ocasionó numerosos daños en Pompeya y en otras villas próximas. La ciudad aún se estaba recomponiendo cuando el 24 de agosto del año 79 fue sorprendida por una fatídica erupción. Una violenta explosión de ceniza y polvo volcánico se extendió por la ciudad. Se desprendieron trozos de piedra y grandes pedazos de lava que cayeron como una lluvia sobre Pompeya. Bueno, pues esto lo podéis ver completo. Y bueno, y la importancia que tiene Pompeya y Herculano es que las excavaciones que tienen lugar en los años 1738, 1748, mediados del siglo XVIII, pues van a tener una repercusión importantísima en el gusto de la época. Bueno, visto eso, vamos a ver estas imágenes que tengo aquí para que nos sirvan un poco como orientación. Mira, aquí en primer lugar tengo a Luis XVI, que es el rey de Francia en la época del neoclasicismo. Bueno, Francia empieza el siglo XVIII con el barroco, Luis XIV, luego tenemos un periodo de regencia bastante largo hasta que asume el reinado Luis XV, podemos llamar a ese periodo el rococó, y luego ya el Luis XVI con el periodo neoclásico que culminará con la muerte en la guillotina y en la Revolución Francesa, ¿no? Aquí tenemos a un señor que es Wickelmann. Wickelmann era un alemán, antropólogo y también era historiador, que escribe un libro de historia del arte de la época que le da una importancia tremenda a todo el arte clásico, en particular a Grecia y a Roma. Mm, Bueno, y ahora veremos en arquitectura uno de los edificios emblemáticos. Este es el Museo del Prado de Juan Villanueva, en Madrid. Fijaros que es de 1819, un poco tarde, porque el neoclasicismo en España se incorpora un poco tarde. Fijaros algunos aspectos que vemos ahora que ya nos relacionan esta arquitectura con la Roma. Fijaros la simetría absoluta, las columnas de un orden clásico,
la proporción de todos los elementos que aparecen ahí, en fin. Aquí tenemos el museo, hemos visto el Museo del Prado, este sería el Palacio del Congreso de los Diputados de Colomer, con el mismo aspecto, fijaros el frontón totalmente clásico, como si fuera un templo griego-romano, la Puerta de Alcalá, que simula un poco aquellos arcos del triunfo romano, la Plaza de las Cibeles, que fue un diseño de un arquitecto junto con un grupo de escultores que hicieron uno se dedicó a hacer la escultura de la mujer, de la diosa, otro los leones y otro las decoraciones de la escultura. El neoclasicismo tiene mucha repercusión en Norteamérica. Aquí vemos el famoso Capitolio de los Estados Unidos, que vemos mucho en las películas y demás. Fijaros, igual la simetría, las columnas a la entrada, el orden clásico, y lo único que sí es verdad que es posterior a lo que es Roma y Grecia es, bueno, perdón, a Grecia sería la cúpula, porque en Grecia no había cúpula. Sí que hay algo de cúpula en Roma, ¿no? Esta es la iglesia de Santa Genoveva en París, que es totalmente ese orden clásico. Y luego en escultura el señor Canova, el italiano Canova, encarna completamente los gustos de la época. Era un hombre con una habilidad increíble, hace su escultura en mármol, Amor y Psique, las Tres Gracias, y bueno, tiene una cantidad de escultura que yo recomiendo que veáis con detenimiento porque es prodigiosa. Encarna, ya lo digo, lo que es el gusto clásico de la época. Luego en pintura vamos a tener al David, que estuvo muy relacionado con la política también. David al principio, bueno, pues colaboró con la revolución y sin embargo después acaba escribiéndose al imperio con Napoleón. Aquí tenemos Madame Recamier, fijaros que tanto el vestido, la moda de la época es griega, como el mobiliario, que es clásico también. Aquí vemos el juramento de los Horacios. La pintura neoclásica ya tiene un gusto por representar escenas históricas, que después se va a repetir mucho durante el siglo XIX. Es una pintura escenográfica, donde hay casi todos están en el mismo plano, donde hay mucho equilibrio entre las masas, se repite ritmos pues con simetría, lo veis en el fondo con esos arcos, es muy del gusto clásico. Aquí tenemos una pintura muy famosa de él, que es la muerte de Marat. Marat era un político bastante revolucionario de la época, responsable de la muerte a guillotina de bastantes personas en la época, y este episodio o esta pintura recrea el momento en que es asesinado por una señora que le da un listado supuestamente de personas que no irían con la revolución, digamos que con el ímpetu o con la pasión que Marat deseaba, y le dio muerte a cuchilladas. Sin embargo, veis aquí que a pesar de estar con la revolución, luego se hace, bueno, pues un casi propagandista de lo que fue el imperio de Napoleón. Este cuadro es también de él, de David. El otro pintor famoso fue Ingres. Esta es la Gran Odalisca, uno de los primeros cuadros de Ingres. Fijaros que a pesar del clasicismo, este cuadro fue criticado un poco porque parece manierista en una cierta desproporción que tiene la largar las figuras. Este cuadro es súper famoso de él, tiene varios así de mujeres de espalda, de este estilo, donde sobre todo predomina el dibujo, un dibujo perfecto. Bien, aquí hay algunos cuadros de pintores ingleses. De los pintores ingleses, que teníamos varios, vamos a resumirlo a un solo señor, a Reynolds. La pintura inglesa de la época es una pintura que está centrada en el retrato. Reynolds se encarga de dar forma a la academia inglesa. De hecho, el academicismo es una palabra que se asocia a esa época. Surgen las academias de pintura, entonces empiezan también los museos, y bueno, Reynolds viaja por Italia y digamos que es la persona que trae todo lo que es el clasicismo italiano, la manera de hacer de Italia a Inglaterra. Pero Inglaterra tiene un gusto muy particular con estos retratos, y también tiene la particularidad de hacer retratos con paisajes campestres, que era muy del gusto de la época. Este no es de Reynolds, es de Lawrence, otro pintor de la época, y otro pintor es Romney, que es este señor que tiene estos cuadros, y que además Romney es digamos que es el personaje protagonista
de una relación con una señora, que vamos a ver aquí al final del todo, que es Emma Hamilton. Este cuadro es de él. Y Emma Hamilton es famosa porque hace una especie de performance de teatro con moda muy a lo clásico de italiano entre la aristocracia. Digamos que fue una divulgadora de los gustos clásicos en cuanto a ropa de la época. Bueno, en cuanto a mobiliario, vamos a distinguir una primera parte del neoclásico con el reinado de Luis XVI, en el que el mueble frente al rococó pues tiene líneas rectas, más simetría, hay motivos grecorromanos, columnas dóricas, máscaras griegas, se utiliza la caoba, frente al mobiliario que va a venir luego con el estilo imperio, en que el mueble se vuelve más pesado, más pomposo. Vamos a ver motivos como en este mueble que vamos a ver ahora con animales que tienen cuerpo de león, alas de águila, hay coronas de laurel, incluso hay algunos motivos que hacen alusión a Napoleón, como en algún sillón suyo que aparece la N de Napoleón, que vamos a ver ahora. Bueno, y para terminar, recordar que el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, del triunfo de la razón, de las expediciones científicas por todo el mundo. En política es un siglo de revolución, revolución en Estados Unidos, revolución industrial en Inglaterra, revolución francesa que culmina con el imperio de Napoleón. Y también recordar que en Europa hay un gusto por todo lo que viene de Oriente, por lo exótico, que se va a traducir en algunas construcciones y también en el mobiliario y en la decoración. Es también el siglo de las academias.